La novela empieza así. Ese es como el primer fragmento. El agua de aquí muerde por dentro. El agua de aquí es un perro que se pudre cuando llueve, un perro de rumbre que hiberna en cada pozo. El agua de aquí es un colmillo de rabia escondido en cada gota. Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos un lujo, un gusto de poder compartir con Carlos Villalobos. Eres periodista, poeta, filólogo, docente, pero también autor de la novela Donde Nadie. Ya él nos comentará un poco cuál es el orden que más le gusta de estas profesiones y oficios. Pero lo más importante, y es un poco la invitación que le hicimos, es que nos ofrezca un recorrido por ese pueblo, Santo Toribio, El Humo, donde según cuenta se dio una tragedia causada por el uso de cierto agroquímico, más conocido como de magón, y que según él narra, de alguna manera este pueblo se ubica en Costa Rica. Ya conversaremos y para eso justamente lo hemos traído hoy, para ver si qué hay tanto de verdad y qué tanto de ficción sobre lo que les acaba de contar, pero comentarles también que esta obra ganó el Premio Nacional de Literatura adquirido J. Echeverría y el Premio Internacional Diario Jaén de novela corta. Entonces, para eso, yo creo que ya no lo voy a aburrir más porque no me puedo imaginar cuántas veces ha escuchado lo que yo acabo de contar. Don Carlos, qué gusto tenerlo por acá. Buena tarde. Estamos y buenos días o buenas noches para aquellos que nos estén escuchando en otro horario. Pero antes de entrar a conversar sobre esta obra que usted escribió y las motivaciones que lo llevaron a ella o que ella le llegó a usted, para aquellas personas que tal vez lo ubican solo como el profe o lo ubican solo como el escritor o solo como el poeta, tal vez usted puede presentarse y comentar un poco y darle como el entretejido a todos esos oficios y profesiones que tienen. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un placer estar acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén viendo y escuchando. Em, en realidad es un poco difícil darle un orden a todo esto. Yo suelo decir que soy una persona muy dispersa y que cuando me aburro de algo que es muy rápido o cuando digamos, me pierdo mentalmente en algo, para resolver esto paso a otro tema, entonces ya renazco y es así como he sobrevivido a lo largo de mi vida. No sé, tal vez podría decir que empecé como poeta, me empezó, la poesía me convocó desde siempre y de ahí he saltado a los otros géneros literarios y también a la docencia y mi fascinación obviamente por la literatura, la teoría literaria y el periodismo. Sí, me gustaría contarle que yo siempre quise ser periodista de adolescente, pero cuando empecé en la universidad, terminé estudiando por razones de que allá en San Ramón, donde empecé a estudiar, no daban comunicación colectiva. Entonces, lo más cercano era literatura. Por fin, después de que terminé la carrera de literatura, de filología, estudié periodismo para darme cuenta que lo que me gusta es la literatura. Pero el periodismo por ahí lo tengo como un amor también, con el que le suelo ser infiel a la filología. Y ya veremos, este libro, si usted me lo permite, tiene mucho de periodista. Digamos, ahí hay Es cierto. mucha crónica, mucho relato de diferentes notas. Pero antes de entrar ahí, quería preguntarle porque a veces podría ser que las personas que reciben el libro, eh, tal vez no, tal vez voy a proponer la pregunta de otra manera. Para que las personas puedan aprovechar más el libro, disfrutarlo más, eh, ¿qué contexto o qué elementos usted consideraría que deberían saber cuando ven esa portada rosada? ¿A qué me refiero? Hay cuestiones muy básicas, por ejemplo, nemagón, esa palabra, digamos, que suena como anime, pero también hay todo un tema de condiciones de trabajo, hay un tema de contexto de plantación bananera. Entonces, digamos, ese contexto, ¿qué elementos usted le podría dar como ese abrebocas a la persona que va a la librería y ve ese libro y cuando vea esa portada rosada se le vengan estas provocaciones
iniciales. Yo creo que la principal, digamos, como el elemento que es como la puerta de entrada para acceder a esta novela, tiene que ser definitivamente una historia que ocurrió en Costa Rica, que también ocurrió en otros países del mundo y que es una de las, creo que es el mayor caso de asesinatos en masa de personas envenenadas o de mayor afectación a la salud humana, por lo menos en la historia de Costa Rica. Estamos hablando de 45.000 personas aproximadamente que fueron afectadas de una u otra manera, es decir, 45.000 personas envenenadas sistemáticamente. Y de esto muy pocas personas tienen noticia. Es el mayor caso, digamos, de un asunto, digo yo, de lesa humanidad que se ha dado en nuestro país y mucha gente no lo sabe. Entonces yo pienso que ese sería como el preámbulo para empezar a leer esta novela. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo le llega a Carlos esta historia? ¿De dónde surge este donde nadie? Es curioso porque yo no tenía idea de, como muchos costarricenses, no tenía idea de este tema. No sabía que que se había dado en Costa Rica y en otros lugares del mundo un envenenamiento masivo en las plantaciones bananeras. Pero casualmente eh, tuve una asesoría con el Instituto Nacional de Seguros y en ese trabajo recibía informaciones permanentemente de este tema. Luego ya terminé la asesoría, pero el asunto se quedó por ahí dando vueltas y quizá este gusanillo periodístico me llevó a investigar más y cuando supe que esto era un asunto masivo de personas afectadas y que estaban viviendo, miles de ex trabajadores de las compañías bananeras viviendo una pesadilla con su salud, eh, diversas enfermedades, etcétera, de lo que podríamos hablar ahora más adelante. Yo entonces empecé a indagar más y pensé que lo correspondiente o lo que podía hacerse era una especie de reportaje periodístico para publicarlo, qué sé yo, como un artículo, pero más con la mirada periodística, si se quiere, ¿no? Un tipo de reportaje. Entonces empecé a conseguir información, contacté a la asociación una asociación que tiene, digamos, que vela o que reúne a algunas de las personas afectadas por el nemagón, que son las personas afectadas por los agroquímicos en Costa Rica, etcétera. Gracias a ellos también empecé a tener, digamos, como más y más información. El presidente de esta organización se comunicaba conmigo constantemente, me mandaba documentos y gracias a él, pues pude armar toda la historia. Pero cuando ya más o menos tenía armadas algunas ideas y empecé a escribir lo que iba a ser el reportaje, también investigué si en la literatura costarricense se había trabajado este tema. Sé de una obra de teatro que se hizo, yo no la logré ver, que se llamaba Nemagón, pero aparte de esto, no sé absolutamente, no encontré ningún otro documento literario que hablara de este asunto. Y me pareció extraño, porque en general la literatura es dada a, digamos, tocar diversos temas digamos, de álgidos, temas fuertes. Y me parecía que así como se produjo la novela bananera en el siglo XX, desde Bananos y Hombres, de Carmen Lira, que eso fue en los años 30 hasta posteriormente, cuando ya se publica la obra cumbre, que es Mamita Yunay, ¿verdad? Este tema se trabajó con mucha seriedad en el siglo XX, ¿verdad? Hubo un movimiento que lo trabajó. Sí ha habido, digamos, algunos textos, hay un libro que se llama Memorias de un bananero, etcétera, pero el tema del nemagón en este contexto no se había trabajado. Entonces yo dije, esto podría más bien pensarse como una novela. Entonces empecé a escribir
la novela, ahora sí. Y ya en la novela tenía entonces la posibilidad digamos, la libertad de ir metiendo todas estas historias y construir, digamos, un texto que fuera entre ficticio, pero con ese anclaje real de todo lo que sucedió. Y ahora que llegamos aquí, quería preguntarte algo, porque el libro propone una serie de microrelatos. Algunos son continuidad, otros son momentos específicos de ciertas situaciones que pasaron. Y me llamó mucho la atención porque ahora que vos me lo reforzás, de alguna u otra manera, las personas que nos hemos acercado a esta historia del Nemagón ha sido así, es una historia bastante fragmentada que posiblemente algún reportaje perdido que viste en televisión o que leíste en algún periódico o algún artículo académico que salió, pero algo que de alguna u otra manera, no sé si sea injusto decirlo, digamos, no quiero lanzarlo como si fuera así, pero algo que compilara y le diera una coherencia de esos trayectos, de la cantidad de dimensiones que tiene esta tragedia, porque digamos, no es únicamente una en tu libro nos muestras, además de la salud, que esta vez la principal, pero también el engaño, digamos, el ejercicio de la injusticia, el ninguneo, eh, tiene muchas dimensiones, digamos, no solamente la salud. A veces yo me sentía esta es la historia que yo conozco, pero la conozco así, fragmentada y demás. Quería preguntarte, ¿qué tanto de eso influyó en que escogieras el microrelato? Porque me imagino que es en un momento una decisión que tienes que tomar. Si esto tuvo algo que ver, digamos, porque al final, como vos decías, es una historia que lastimosamente está atomizada, por decirlo, digamos, de alguna manera, sea por un interés político determinado o porque sencillamente fue el devenir, pero ha quedado muy atomizada en nuestra historia, con algunos picos, algunas manifestaciones, pero las, yo creo que es parte de la injusticia. Quería preguntarte esa decisión. Sí, Luis, yo empecé a escribir la novela de manera tradicional, es decir, a contar la historia de un periodista que visita la comunidad y que se involucra con, digamos, la historia propiamente de la familia que esta es la familia de Doña Berta, que es como la informante, ¿verdad? Y empecé a contar, digamos, como primero esto, luego esto, digamos, a contar toda la historia, digamos, narrándolo de manera tradicional. Pero llegó un momento en que tenía tantas historias paralelas, tantos datos eh, digamos, y tantas notas en mi proceso, digamos, de escritura, porque acuérdate que esto primero empezó como un reportaje, que en un momento determinado dije, ¿y qué pasa si yo hago una novela fragmentada? Esto no es nuevo en la literatura. Entonces hay muchísimos casos en la historia de la literatura donde se han hecho este tipo de novelas así fragmentadas. Pero además había otra razón, es que la historia de las personas que sufrieron este envenenamiento fue destruida. Entonces lo que quedó ahí fueron las astillas, los pedazos, o como yo digo, las trizas de una injusticia social. Entonces, contar la historia de personas que fueron despedazadas me parece coherente contarla con una novela también despedazada. Entonces me pareció que no se podía contar completa una historia de personas que no estaban completas, es decir, que quedaron destrozadas en este proceso. Y por eso entonces la narración o la historia se cuenta de manera fragmentada. Y ahí hay entonces historias que se conectan y de repente hay elementos que no son propiamente de la historia, pero que de alguna manera están conectados porque tienen que ver con el tema. Entonces, y efectivamente, por otro lado, la mayoría de los costarricenses, es cierto, conocen esta historia también de manera muy fragmentada. Quería preguntarte, ahora ya entrando un poco a tu parte más artesanal, o sea, ya ese momento en que tienes que levantar
y hacer la recopilación de estas astillas y pedazos de barro y cuanta cosa tuviste que montar y tenerlo ahí de frente. Con una pregunta tal vez metafórica, más o menos, es ¿cómo fue ese primer encuentro con Berta? Berta es un personaje que realmente existió. Esta noticia la leí en algún momento en uno de los diarios nacionales que me impactó muchísimo. Es la historia de una mujer que al parecer era lideresa en una de las comunidades, venía a marchas y había pedido o estaba incluida en la lista de las personas que habían solicitado ante el Instituto Nacional de Seguros una indemnización. Cuando por fin, de milagro, digo yo, el INSS accedió a indemnizar a algunas de las personas, incluyó a esta señora en la lista. Y justo el día en que anunció o ya digamos que hizo circular los nombres para que las personas vinieran a retirar la indemnización, ese día murió la señora, que ya estaba con un cáncer avanzado. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo y dije, esta mujer va a ser la protagonista de la historia. Además, ya tengo el final de la novela, ¿no? Y por ahí empezó, digamos, de hecho, por ahí empezó la ficción, por esa historia. Y ahora te quiero preguntar por algo, porque me imagino, digamos, y porque ya nos contaste, tuviste el honor de conocer parte de las personas que han vivido esta situación, te dieron su respaldo, digamos, te acompañaron también en la escritura. Y pasar por esto, por todas estas experiencias, es también de alguna otra, de otra manera revivirlas. Sí, No, sí, no, sí. no solo las personas que te lo dicen, sino oye, tu cuerpo, digamos, tu espíritu, atravesar digamos, esos pasajes bastante oscuros y bastante difíciles, digamos, de andar. Quería preguntarte ¿qué sentiste, digamos, en esta escritura? ¿Qué te removió cuando tuviste que, en algunos, me imagino, en algunos momentos acompañado porque estabas con estas personas, otras en la soledad, digamos, de tu escritura? Pero, digamos, ¿qué podrías compartirnos, digamos, de ese pasar por ahí? Dos, yo creo que como dos sentimientos que son los que me recuerdo, digamos, que me produjo todo este proceso. El primero, digamos, como la sorpresa y la incredulidad, digamos, de cada una de las historias que me contaban. Es decir, uno a veces no da crédito a que algo así se hubiese dado en nuestro país. Entonces, cuando el presidente de la asociación, déjame un momentito porque yo tengo el libro aquí al lado y voy a decir el nombre del presidente porque corresponde, es que se me olvidó de repente. A- Aquí tengo el nombre porque yo le dedico la novela a él, ¿verdad? Em, Él es, vamos a ver, él es Salvador Mesén y él es el presidente de la Asociación Costarricense para la Defensa de las Personas Afectadas por los Productos Agroquímicos. Cuando él me mandaba toda esta información y además hablábamos a veces por teléfono, a mí esto me impresionó, digamos, cada una de las historias que él me contaba o los documentos que me mandaba, yo a veces decía, es increíble que esto haya sucedido, ¿verdad? Luego también tuve contacto directo con algunas de las personas afectadas y había, digamos, cada uno me iba contando, en algún momento algunos me contaron sus historias. Y entonces, a veces sí, contaban alguna historia, pero de repente alguno me mostraba las cicatrices o me mostraba las uñas negras. Entonces, como que de repente te vas llenando como como una especie de cólera. ¿Sí? ¿Cómo pudo haber ocurrido algo así con tantísimas personas envenenadas? Digamos que más bien el sentimiento es de indignación. Entonces, claro, hay momentos en los que yo soy muy fuerte, digamos, digo cosas muy fuertes, como por ejemplo, decir, esto fue como si los hubieran bombardeado, como si hubiera pasado, porque esto fumigaban con avioneta, como si una avioneta hubiera disparado a quemarropa, pero no los mató al instante, sino que los envenenó para que murieran poco a poco, y ahí había niños, ahí había familias.
Y una de las consecuencias del nemagón es que las personas también se afectan en su fertilidad. Entonces, sueños que tenían muchas de estas parejas, por ejemplo, o los que querían formar una pareja para tener familia, para tener hijos, se les frustró. Y esto emocionalmente es muy fuerte. Conozco un caso de una persona que se suicidó. Entonces, em, todo esto, em, yo creo que a veces la novela se queda corta, digamos, con las historias reales, que son muchas más. Es decir, yo alcancé a contar algunas de las tantas historias, ¿verdad? Todavía después de que yo escribí la novela, recibí la visita en la universidad de un grupo de personas que llegaron, de los trabajadores, que llega, fue muy bonito, porque un día recibí una llamada y me dijeron, sabemos que usted publicó una novela sobre este tema y queremos conocerlo. Entonces yo lo recibí en la Universidad de Costa Rica. Ahí nos tomamos un cafecito en el CICLA, en el Centro de Estudios de Identidad Latinoamericana, que ahí teníamos un espacio, lo recibí ahí. Fue una reunión muy bonita y todavía, digamos, ellos me contaban otras historias y yo decía, bueno, estas ya no están en la novela, pero se quedan aquí también conformando esa historia de indignación, ¿verdad? Es decir, la historia no ha terminado y se podría escribir incluso una o más novelas todavía de este tema. Aprovecho esto que me decís para dar pie a esta otra pregunta. Hay un esfuerzo, digamos, ya como obra, como una obra que está en un contexto, digamos, de país, por decirlo de una manera, que es vos la construís a partir de un montón de memorias individuales, que algunas se conocieron, otras, digamos, no se conocieron, pero hay un ejercicio de alguna u otra manera de esta memoria más colectiva, de darle algún trayecto a este montón de situaciones y montón de vidas, digamos, que se vieron truncadas a través de esto. Digamos, al final este trauma para todas estas personas trabajadoras. Quisiera preguntarte, ¿consideras de que, lo voy a decir así de forma libre, porque no sé si de alguna otra manera lo sentís así, si esto podría ser una reivindicación para estas personas, para esta construcción de esta memoria colectiva, de este gran trauma que es necesario, de que el país haga frente, que el país se responsabilice, como sociedad nos responsabilicemos de algo, digamos, que sucedió, especialmente porque cuando leía la obra y más o menos porque uno más que bien ha ido conociendo del Nemagón, es una historia que de alguna u otra manera, contada por las autoridades oficiales, contada digamos, por las empresas o por los sectores empresariales de aquel momento, a estas personas de un momento a otro las trataban o eran las locas o eran las desubicadas o en la perspectiva más cínica, lo que querían era sacarle dinero para, para ver. Quería preguntarte esto de forma muy libre y te lo digo, ¿consideras de que esta novela podría aportar en esa dirección de colocar digamos, estas memorias en su lugar, en su respectivo, eh, en este juicio, digamos que de alguna u otra manera hay que hacerle, digamos, a nuestra sociedad? Claro. Yo, al principio dijiste que si la novela, digamos, como podría reivindicar o algo así, creo que dijiste. em, digamos, yo no sé si esa función la puede cumplir, porque la única reivindicación posible es que se indemnice, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, cosa que no se hizo, que se indemnizara a las y los trabajadores que fueron envenenados. Em, pero la novela, y por eso, precisamente por eso yo decidí, es otra de las razones por las que decidí no hacer un reportaje, sino escribir una novela, es porque quizá el reportaje, digamos, tenga un alcance más inmediato. Digamos, como la función del periodismo es dar cuenta, digamos, de lo más inmediato en función, digamos, de los acontecimientos, digamos, más cercanos y cotidianos a los públicos. Y aunque esos textos pueden, digamos, luego servir de memoria, ¿verdad? Para la reconstrucción de la historia, en realidad la función que cumple la literatura en este ejercicio, digamos, de salvaguardar la memoria, hasta el momento es mucho más eficaz. Es decir, es mucho más eficaz una novela, por lo menos digamos, hasta la fecha, en nuestro contexto. Es más eficaz dejar un documento, si nosotros hablamos
de la serie bananera, de lo que pasó en el siglo XX, gracias a las novelas, fundamentalmente, ¿verdad? Y la cumbre es Mamita Yunay y lo seguirá siendo porque fue la gran novela, digamos, de la bananera en Costa Rica. Pero este es un capítulo, digamos, que yo creo que es una continuación y parece paradójico que en el siglo XXI a alguien se le ocurra escribir una novela sobre el tema de las bananeras. O sea, yo mismo cuando empecé a escribir la novela, dije, voy a escribir una novela sobre el tema de las bananeras. Cuando yo mismo, allá en los años 90, cuando era estudiante y estudiaba literatura costarricense, veía el tema de las bananeras como algo de principios del siglo, algo muy, muy lejano, ¿verdad? Entonces me parece increíble que tengamos todavía que escribir un capítulo sobre el tema de las bananeras. Yo sé, ¿verdad? Que probablemente este es el último capítulo de esta historia, sé, ¿verdad? Pero no es el último capítulo creo que no es el último capítulo de la agricultura y el uso, digamos, o digamos, las mismas circunstancias que tuvieron que ver con el tema de las plantaciones de la bananera. No es la última novela de la plantación y las injusticias, ¿verdad? Es decir, todavía no se ha escrito la gran novela sobre las piñeras, por ejemplo. Yo la sugiero al final del libro, pero no se ha escrito. Ya eso es, ya, no sé, tal vez en algún futuro yo me decida. Pero por ahorita creo que ese es un tema pendiente. ¿Verdad? También estamos empezando, digamos, como esta historia, ¿no? Entonces la novela sí que está llamada a ser un documento para la memoria histórica, para quizá el último capítulo, el capítulo que le faltaba, digamos, un post capítulo eh, a la historia de la novela bananera, ¿verdad? Y el capítulo más, digamos, el único que hay sobre el mayor envenenamiento que se ha producido en la historia de la agricultura costarricense. Sumado a esto, porque creo que aportas algo importante, digamos, sobre la escritura, sobre eh, eh, bananeras. Voy a hacer con una conexión que más o menos no tiene nada que ver, pero por jugar de interesante. La novela ha ganado premios. Que me gustaría mucho si pudieras hilar entre todo ese sacrificio que ha significado que esto tenga, que esta historia exista. Digamos, ¿qué significado le das a esos premios en esta perspectiva que venimos conversando, digamos, de colocar esta historia, de darle de alguna u otra la visibilidad que merece, el lugar que merece? Estos premios juegan algo en esta disputa porque esta historia se conozca o, digamos, decir, no, la verdad es que se gana esto, pero no mayor cosa. Vamos a ver, yo creo que en este caso sí ha sido fundamental, digamos, el hecho de que creo de que estemos hablando acá, de alguna manera es porque la novela se visibilizó gracias a dos premios. Uno en España, em, allá, bueno, yo la envié a un concurso eh, justamente en un diario, ¿verdad? Era un concurso de novela corta, digamos, como son fragmentos, digamos, en realidad relativamente cortos, que a veces no abarcan una página, entonces la pude, digamos, adaptar a las reglas de novela corta por la cantidad de palabras y yo tenía digamos, la sospecha de que tal vez por ser un diario y este tiene, digamos, un trasfondo periodístico, le podía interesar digamos, a ese, digamos, concurso, a ese certamen. Y así fue, efectivamente. Le gustó, al jurado le gustó también, elogiaron mucho, digamos, la parte literaria, la parte poética que tiene la novela. Es decir, digamos, mi este, voz como poeta también está ahí, ¿verdad? Eh, y entonces, y entonces, a partir de ahí, digamos que la novela empezó a ser visibilizada en España. No mucho, porque la verdad es que, digamos, estos certámenes a veces tienen digamos, su inmediatez, en este caso, en un contexto, digamos, no tan general de España, pero digamos que algo, digamos, incidió ahí, ¿no? Y eso me permitió luego recibir la propuesta de URUC para hacer la primera edición de esta novela en Costa Rica.
¿verdad? Precisamente por eso, al ser la primera edición de esta novela en Costa Rica, pudimos presentarla, bueno, la editorial siempre manda a los certámenes de oficio, y para mí fue una sorpresa porque yo ni siquiera sabía que la novela estaba en concurso, ¿verdad? Y cuando me anuncian que la novela ganó, pues bueno, yo estaba sorprendido y gracias a que, le concedieron el Aquileo J. Echeverría, entonces en estos momentos pues ha circulado más, digamos, ha tenido más posibilidades. Así que ha sido importante, digamos, que el hecho de que haya merecido esos dos premios para, como respaldo, digamos, porque esos reconocimientos han contribuido a que algunas personas, por curiosidad, aunque sea para decir, no me gustó, porque todo el mundo tiene derecho a decidir si esa técnica de escritura, le gusta o no le gusta, ¿verdad? Yo, en ese sentido, yo he escuchado diversas opiniones y todas son válidas. Lo importante, más allá de si me gusta o no me gusta la técnica de escritura, es que las personas se asoman al tema y se les va quedando por ahí. Hay una novela sobre el Nemagón escrita de esta manera y bueno, y sé que pasarán los años, y ya la novela está ahí como un documento histórico de un tema importante y sí, los premios favorecieron, digamos que este camino lo empiece a andar este texto, que no se quede por ahí, digamos, como perdido, pues. Quería preguntarte algo, y es que ya lo has mencionado, y es ese lugar que tiene la novela, más allá de la cuestión inmediata, la cuestión coyuntural de un reportaje o demás, sino ese lugar que tiene la novela que trasciende un poco digamos, los tiempos precisos en donde sale. Eh, la novela tuya narra la historia, digamos, de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, pero también narra sobre el impacto que tienen las condiciones laborales sobre el ser humano, el impacto que están teniendo el uso de agroquímicos sobre el ser humano, más allá si se llame Nemagón o tendría otro nombre, tu novela da cuenta de las injusticias que se viven, habla también de sistemas judiciales injustos, de extorsión cuando se quieren defender derechos de sistemas de extorsión para evitar que las personas, son temas que, bueno, no sé si será el término más mejor, pero son condiciones universales en distintos lugares donde esto, digamos, se percibe y basta tener dos de los elementos que acabamos de contar para que tu historia encuadre en esa sociedad. Quisiera preguntarte, desde esta perspectiva, ¿qué, digamos, como escritor, como persona que expone su obra para que otras personas la lean, qué te gustaría provocar en esas personas, más allá del contexto del Nemagón, que lo hemos venido trabajando, pero también, y creo que vos también me dabas ahí en mis lados sensibles, todo el mundo de la piñera, el mundo de la palma digamos, y otros cultivos que hay, eh, sobre estas dimensiones, ¿qué te gustaría, digamos, que al momento de leerla, eh, lo pongo, digamos, voy a ponerlo de la forma más corriente que pueda, es que a mí me provoca que después digamos, de leerlo, yo necesite ver las cosas desde otra perspectiva, de sumarle otras miradas. Te quisiera preguntar, ¿existían algunas intenciones de esta o solamente también es válido solo narrar la historia del Nemagón? No, desde luego que cuando yo conocí esta historia y empecé a, digamos, a profundizar y tuve la inquietud de trabajar el tema, es porque a mí me generó, digamos, una indignación, digamos, esa es la palabra. Entonces yo creo que hay digamos, dos líneas en las que me parece que a mí me gustaría que provocara esta novela. Digamos, una tiene que ver con la parte digamos, de conocimiento o nociológica, no sé cómo decir, la que tiene que ver con la conciencia de que algo así pasó, que la gente sepa que esto pasó, que no nos quedemos en la ignorancia digamos, y que haya gente
que nunca sepa que algo así sucedió, que algo tan terrible sucedió. Es decir, lo saben las personas afectadas, lo saben sus familias, lo sabrán, digamos, el círculo de las personas que fueron afectadas. Yo fui hace poco a Limón a hablar de esta novela y había un grupo de estudiantes y por lo menos, no sé, un 20%, alrededor de un 20% tenían algún familiar o sabían de algún vecino, es decir, ya tenían, digamos, una noticia, algunos sabían más, otros sabían menos, pero sí habían oído hablar del Nemagón, pero por una razón, digamos, de cercanía. Cuando yo le pregunto esto a estudiantes acá en San José, ninguno sabe. Entonces, mi idea es que más gente se sume, digamos, a este conocimiento y que tenga conciencia de lo que pasó. Y lo segundo es una cuestión, digamos, emotiva, ¿sí? Porque hay siempre como decían los griegos, un ethos, de ahí viene perdón, un pathos. Estos tiene que ver con la sinceridad digamos, de la enunciación, pero el pathos es como la emoción, de ahí viene la palabra patológico, patético, es decir, la emoción que yo pueda provocar o la afectación que pueda provocar en el otro, ¿verdad? Entonces hay una intención, y mi intención es que la gente se indigne. Mi intención es que la gente también, eh, digamos, emocionalmente diga cómo es posible que esto pasara, ¿verdad? A mí me pasó que una conocida en España leyó la novela y me llamó y me dijo, oye, Carlos, este, tu mente es muy exagerada o de verdad esto pasó. Y yo le dije, esto pasó. Y me dice, sí, 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 dice, nunca más voy a volver a comprar piña en mi vida. Y yo, bueno, la novela no habla sobre la piña, y sí, pero es lo mismo, yo sé, me dice. Es el tema de las plantaciones. Y entonces, bueno, le generó una indignación también. Y acá, pues claro, personas que la han leído pues también, ¿verdad? La semana pasada estuve con un grupo de estudiantes en el colegio, en el Liceo de Santo Domingo. Fue una experiencia muy linda con un grupo de estudiantes y chicos muy jóvenes. Me expresaban que les impactó este tema y también, ¿verdad? Sentí esa indignación las preguntas que me hicieron, ¿verdad? Algunas personas dicen, o digamos, sugieren que la novela debía leerse en los colegios. No sé, tal vez algún día algo así sea posible o no. Yo, no es por hacerle publicidad a la novela ni nada, pero este es un tema de la historia de Costa Rica que debe conocerse. Y esta u otra novela, o por lo menos estos temas, deben estudiarse, deben conocerse. Y si en algún momento se tomara una decisión así, estoy seguro que sería un buen documento para enseñar algo terrible de la historia de este país. Ahora, digamos, que me decís eso, me das pie para otra de las preguntas que te tenía. Y es que, de alguna u otra manera, estuviste expuesto a testimonios de personas, expuesto a información muy importante, muy relevante, a, a fuentes directas e indirectas de toda esta historia, toda esta tragedia. Y te quería preguntar, ¿por qué, digamos, y quiero te pediría el favor de que lo veas como esa persona de cultura, esa persona del sector cultura, que tiene una responsabilidad en esta sociedad que vivimos, porque igualmente uno podría decir, sí, que el Ministerio del Trabajo haga sus funciones, que el MAG haga sus funciones y demás, pero digamos, en este caso, la pregunta va a ir directamente a vos como persona del sector cultura, y es, a partir de todo lo que tuviste, de todo lo que supiste, de todo lo que más o menos reflexionaste sobre, digamos, estos son alrededor que unos 30 40 años más o menos. ¿Qué acciones consideras, digamos, que serían necesarias para evitar o por lo menos contener este tipo de tragedias, digamos, de aquí en adelante? Desde el sector cultura lo digo para no ponerte en criterios que tal vez como yo no manejamos, pero el sector cultura, ¿cuál crees que debe ser su lugar en este tipo de situaciones? Desde el sector cultura, evidentemente y esa es la responsabilidad, digamos,
por ejemplo, de las artes, que forman parte de esto que llamamos el campo de la cultura. Em, es, es que aquí es donde hay un espacio posible para hablar, digamos, de estos temas, dejarlos como documentos del acervo estético de un pueblo, que no solamente es el hecho estético en sí, que eso es importante, digamos, hay que intentar hacerlo bien, ¿verdad? Uno no puede escribir una novela sin cuidar, digamos, los detalles técnicos o estéticos, por lo menos yo pues, como escritor defiendo esto. Lo intenté, ¿verdad? Hay dos jurados por ahí que me dieron, digamos, como la bendición en el sentido de sí, 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 estéticamente cumple el requisito. Em, pero tal vez, digamos, que estas manifestaciones digamos, de la producción artística, la idea es que puedan tener alguna repercusión, no solamente en términos de la conciencia social, sino también en términos de lo político. Es decir, por ejemplo, esta novela fue utilizada como prueba en un intento de gestión que hicieron algunas personas afectadas por el Nemagón ante la Sala Constitucional. Entonces utilizaron algunos de los párrafos de la novela para probar que había hasta documentos literarios que digamos que mostraban a partir de una investigación el impacto, digamos, psicológico, etcétera, de las personas afectadas por el Nemagón. A mí me gustó muchísimo porque dije, y bueno, yo tengo ese documento, digamos, la gestión al final no prosperó, lamentablemente, pero me gustó y esto salió, digamos, perdón, de un diputado. Un diputado fue el que respaldó esta gestión y ahí, digamos, se utilizó ese documento como prueba. Hay, digamos, diputados que tienen muy, digamos, muy claro esto, que su conciencia, digamos, social está muy clara. eh, y de repente puede ser que esto que genera, digamos, como un elemento más, digamos, que se agrega a esa, digamos, bola de nieve que yo creo que debe ir dando vueltas y que esto sería, digamos, como una piedra más que va ahí, que hace peso para que esto ruede, ¿verdad? Así lo veo yo. eh, Siento que tiene posibilidades de contribuir, digamos, como de echar su empujoncito en este proceso. Porque en última instancia, el gran problema es decir, todo esto se pudo haber evitado. El nemagón estaba requete prohibido en Estados Unidos, en Europa, en los países, digamos, que tienen legislaciones de protección a las trabajadoras y trabajadores con más claridad. Costa Rica desprotegió a sus trabajadores que, digamos, está bien, vamos a aceptar, aunque esto también es discutible, pero vamos a aceptar que venga una compañía transnacional y que se plante aquí, que le dé trabajo a las y los costarricenses. Digamos que vamos a aceptar eso, pero ¿cómo podemos aceptar que envenenaran a 45.000 personas? O sea, ¿qué políticos estaban detrás de esto que permitieron que no hubo una ley que regulara el tema de los químicos que estamos rociando en el ambiente, como no lo hay hoy día, como no lo hay? Entonces, este es el gran problema. Em, entonces, si estos textos, si esta novela contribuye de alguna manera a crear esa conciencia, enhorabuena, ¿verdad? Em, y ojalá que así sea, ¿verdad? Carlos, quiero aprovechar que tienes el libro ahí. Eh, ¿Podrías leernos, aprovechar de que son textos cortos, podrías aprovechar, no sé si quieres hacerlo por afinidad o por azar, pero aquellos que y lo voy a poner más complicado, por la conversación que hemos tenido. Voy a, ¿Cuáles? voy a hacer, voy a hacer dos cosas. Uno, Dale. voy a leer el texto que da inicio, que es muy poético, Mm, ¿verdad? Y luego voy a buscar uno al azar, ¿de muy bien, acuerdo? de acuerdo. Entonces, voy a leerlo. La novela empieza así. Ese es como el primer fragmento. El agua de aquí muerde por dentro. El agua de aquí es un perro que se pudre cuando llueve, un perro de rumbre que hiberna en cada pozo.
El agua de aquí es un colmillo de rabia escondido en cada gota. Muerde por dentro a los que tienen sed. Es la orina de la muerte, el idioma con el que habla el viento cuando está borracho. El agua de aquí es un látigo que castiga el delito de la pobreza. De esta agua beberán los que no quieren ver. Eso es una entrada poética. Hay muchos registros y vamos así al azar a ver qué aparece. Uy, apareció uno muy cortito. Se llama El Abogado. En la época en la que iba a Texas a defender a los exbananeros, Federico Jiménez también se decía marxista. En la huelga contra el combo del ICE, fue uno de los que marchó y gritó consignas contra el presidente Rafael Ángel Rodríguez. Era un estudiante de armas tomar. Esta es la presentación del abogado que luego los va a traicionar y esto fue real. Con eso dejamos la invitación a que puedan visitar tu libro, puedan revivir, que creo que lo más importante y que les atraviesen, porque creo que está escrito de tal manera, digamos que cuando yo lo iba leyendo, realmente sientes en tu cuerpo justamente las laceraciones que va provocando, no solamente las físicas, que ya de por sí son bastante dolorosas, sino esta última que vos has marcado y es la traición, digamos que es cuando realmente te vulnera totalmente y te deja, digamos, esa palabra desamparado y desamparadas. Carlos, ¿hay algo más entre manos? ¿Traes algo más entre manos en tu ejercicio como escritor, como periodista, como filólogo y demás que quisieras contarnos? ¿Tendrá algo que ver con situaciones sociales o no? ¿O estás en estos momentos en descanso, eh, recargando? Porque igualmente, pues, todo ejercicio de creación tiene su desgaste. No. Yo me considero, Luis, un escritor serio, profesional, intento serlo, y en el trabajo de la escritura no descanso nunca. Siempre estoy con muchos proyectos. No voy a adelantar nada porque no puedo, pero tengo una nueva novela terminada. Eh, Viene ya un libro publicado de España que es de cuentos, que ganó recientemente un certamen allá y ganó el concurso de Ciudad de Coria en España. Ya pronto ese libro viene de camino y es un texto que, por cierto, explora también situaciones un poco fantásticas, pero también digamos, de casos sociales que de alguna manera, por cierto, coinciden con algunas de las historias que se dieron en la pandemia, ¿verdad? Ya que como ese libro sí está publicado, es decir, ya de ese sí pudo hablar. Por ejemplo, hay una historia ahí que tiene que ver con una comunidad, obviamente ficticia, que decide construir un muro porque siente que las enfermedades se las están pegando los vecinos. Y entonces construyen un gran muro, para que los patógenos que supuestamente vienen de los vecinos, porque es por ahí por donde viene el viento, según ellos, entonces no entren a la comunidad. Desde luego que está prohibido que cualquier vecino pase, ¿no? Y la gran paradoja, como usted comprenderá, es que el muro más bien lo que hace es que los patógenos, los elementos que tenían ahí internos resulten peores. Entonces al final le echan las culpas a las aves que están volando por encima del muro y entonces agarran como el ejército entero se va a matar todas las aves para evitar que las aves sigan trayendo cosas, digamos, los males de los vecinos, ¿verdad? Entonces, entre la pandemia y el muro de Trump y las locuras de Trump, uno inventa historias, y ahora con lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos y todas estas este, locuras, ¿verdad? Porque yo sí le llamo locuras, el mundo está loco y cada vez hay más locos que lo gobiernan. La literatura puede nutrirse de historias fabulosas como esa. Y sigo también con poesía y también tengo algunos ensayos, es decir, sigo trabajando. La pasión no se quita fácilmente. ¿No? Y nos alegra muchísimo, digamos, de que vengan de camino para seguir nutriéndonos y seguir teniendo estas vivencias que nos permiten
acercarnos a diferentes sentires, a diferentes formas de poder expresar lo que estamos viviendo, porque como vos mismo decís, ¿cómo podemos de alguna manera abordar todo este montón de locuras a través de estas metáforas? Nos permiten acercarnos y tener una mejor comprensión, no solamente de los hechos, como vos bien lo decías muy al inicio, de ese hecho particular, sino también digamos, de entenderlo en un contexto, digamos, de lo que estamos viendo y las implicaciones que tienen. Carlos, ahora sí, ya casi te dejo ir a descansar porque sé que tuviste día ajetreado y tras de eso venís a sentarte frente a esto que no es lo más ideal. No, no, al contrario, es un placer. Eh, como en los intercambios que tuvimos, te decía que se intenta hacer como un espacio de diálogo, un espacio de conversación, y la idea es que sea una conversación más allá de nosotros dos, sino que las personas que nos estén viendo de alguna u otra manera puedan continuar esta conversación, puedan continuar estas cuestiones, aquellos que hayan tenido el cariño de llegar hasta este minuto. Te iba a pedir un ejercicio de creatividad que sé que no te va a costar para nada. Si pudieras regalarnos algunas preguntas a partir de lo que ya conversamos, a partir del momento en cuando le pusiste el punto final y ya le diste a guardar al archivo y dijiste ya no toco más la novela, pero siempre quedan preguntas, inquietudes ahí dando vueltas de posibles otros caminos. Si nos pudiera regalar algunas para que estas personas que nos ven la agarren, se la apropien y se la lleven a la escuela, se la lleven al sindicato, se la lleven a la iglesia, se la lleven a donde quieran, al barrio, al parque, digan, mira, había dos señores hablando y preguntaron esto que me parece que es maravilloso, ¿por qué no le entramos? Una pregunta a partir de la novela es, ¿dónde está ahora el vendedor de jorobados de la buena suerte? ¿Qué se hizo? ¿Estará fuera del país? ¿O estará acaso en las plantaciones piñeras vendiendo sus jorobados de la buena suerte? Allá habrá ido a estafar a los trabajadoras y trabajadores. Este es una metáfora, por cierto, de la novela. Otra pregunta posible es, em, ¿habrá alguien que finalmente los escuche? ¿Habrá alguien que sepa dónde viven estos nadie de la historia costarricense y les dé un rostro, les dé una cara? Esas son algunas de las preguntas que dejo abiertas y que ojalá las personas lectoras me ayuden a responder. Carlos, muchísimas gracias. Espero poder seguir conversando con vos en otros momentos, esperando estos nuevos libros que vienen. Que nos des un espacio para poder seguir disfrutando, pero también tomando conciencia un poco de la sociedad en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Y una cosa que Gracias. quiero Sí, agradecer y que quede grabado y que las personas sepan, agradecerte la disposición directa que tuviste, prácticamente no se fueron minutos en que respondiste que sí, y estamos aquí, esto es cuestión de minutos en que se hizo. Agradecerte muchísimo esa disposición, digamos que personas, digamos, como el proyecto que tenemos y todo, agradecemos esa generosidad y quiero que eso, digamos, las personas lo sepan, la, el corazón grande, digamos, que tuviste al aceptar esta entrevista. el agradecido soy yo, Luis, porque yo no solo estoy promocionando una novela, no, yo estoy de alguna manera también contribuyendo a que, digamos, lo que me propuse con esta novela también tenga su camino, que finalmente es, o sea, a última instancia, si las personas se encuentran o no con la novela, bien, bien, me gustaría que se encuentren, pero también me gustaría que se enteren de este tema. Y si esto ayuda para que ese objetivo que yo me puse inicialmente este, camine, enhorabuena. Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la